Bien, retomamos entonces nuestros trabajos. Les presento los moderadores de la sexta parte de nuestro congreso. Los conocimos ayer, son Giustino Trincha y Adriana Bizzarri. Los vuelvo a presentar por si ayer no estaban. Están casados desde hace 41 años. Tienen 2 hijos, 8 nietos, viven y trabajan en Roma. Adriana se ocupa de coordinar el sector escuela de la Asociación Ciudadanía Activa, una asociación que ofrece asesoría familiar y comedor para los pobres. Giustino es diácono permanente en la diócesis de Roma y director de Caritas de Roma, y están comprometidos en la evangelización de la caridad, también como miembros de las células parroquiales de evangelización. Van a moderar esta parte de nuestra mañana, cuyo tema es vocación y misión de en las periferias existenciales. Les deseo un buen trabajo. Bienvenidos a nuestra segunda parte de la mañana. En esta parte vamos a dedicar nuestra atención al tema vocación y misión en las periferias existenciales. Vamos a abarcar 3 temas en esta hora antes del almuerzo junto con nuestros ponentes. El primer tema es los migrantes. Vamos a intentar comprender cómo la familia, puesto que es un sujeto pastoral importante, cómo la familia, decía, pueda acoger a otras personas, otras familias, sobre todo que brotan de la migración. El segundo tema, las dependencias. Cuando en las familias surgen problemas de dependencias, de adicciones como alcohol, droga, etcétera, vamos a ver cómo las familias pueden ayudarse entre sí, incluso acudiendo a servicios profesionales específicos. Vamos a ver también cómo la Iglesia puede ayudar en estos casos. Tercer tema, la violencia en las familias. Es un tema que tiene que ver con el valor y la importancia de la presencia de una red de familias que sepa identificar las señales y ayudar a las personas que sufren violencia en la familia y alrededor de las familias. Vamos a presentar nuestros ponentes, a los que damos las gracias por su testimonio. Solamente algunas indicaciones biográficas para cada uno, pero sus biografías muy ricas, significativas, podrán encontrarla en el sitio del Encuentro Mundial de las Familias. Para cada testimonio, tal y como saben, tenemos 15 minutos y, por favor, les rogamos respetar el tiempo para cada uno y les vamos a indicar cuando falten 2 minutos al final del tiempo. La primera pareja son François e Isabelle Deleuze, proceden de Bélgica, tienen 2 hijos. Isabelle es asistenta del obispo de Liège y responsable del equipo que se ocupa de visitar a los enfermos y a las personas mayores. François es jurista y trabaja en el sector de la lucha contra la pobreza, y ambos forman parte de la comunidad de Sant'Egidio. François e Isabelle hablarán del tema de los migrantes. Buenos días a todos y a todas. La participación en este Congreso Teológico y Pastoral es un honor y una alegría también para nuestro matrimonio, pero también es una responsabilidad para contribuir dentro de la Iglesia a la reflexión sobre la vocación y la misión en las periferias existenciales. Agradecemos de todo corazón al dicasterio por haber organizado este evento. Gracias por la invitación. En este bloque nos han pedido que tratemos el tema de los migrantes que viven en las periferias existenciales de nuestro mundo.
Se trata de periferias geográficas y humanas. Periferias geográficas porque las víctimas de las guerras en el exilio o los refugiados climáticos proceden de países alejados del mundo occidental. Si es cierto que se presta mucha atención a los refugiados ucranianos y antes en menor medida a los sirios, ¿quién piensa hoy, por ejemplo, en las mujeres y hombres que huyen de Yemen, del Sudán del Sur, de los países de la Franja del Sahel y del Sáhara a causa de la violencia, el terrorismo, la pobreza y la sequía? ¿Y quién se acuerda de los rohingyas que viven en campos de refugiados en Bangladesh? Viven la mayoría de las veces en periferias humanas, sin ningún tipo de humanidad. Sobre todo son víctimas de los contrabandistas, de los traficantes, con todos los riesgos de explotación que esto conlleva a todos los niveles. 3.200 son los refugiados que han fallecido en el Mediterráneo en el 2021 y esto es un llamamiento a nuestras conciencias y esto no nos puede dejar indiferentes. La migración es un signo de los tiempos que hay que entender, que hay que interpretar. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco toma como ejemplo la parábola del buen samaritano y escribe: cuando el prójimo es un migrante, se entremezclan complejos desafíos. Nuestros esfuerzos con respecto a las personas migrantes que llegan se pueden resumir con 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Estos 4 verbos, el Papa Francisco los convirtió en el título de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado de 2018. Los explicó de la forma siguiente: acoger significa, en primer lugar, ofrecer a los migrantes y refugiados más oportunidades de entrada segura y legal en los países de destino. El segundo verbo, proteger, implica una serie de acciones para defender los derechos y la dignidad de los migrantes y refugiados. Promover significa fundamentalmente trabajar, obrar, para que todos los migrantes y refugiados puedan desarrollar su potencial como personas. El último verbo, integrar, se refiere a las oportunidades de enriquecimiento intercultural general debido a la presencia de migrantes y refugiados. En este mismo mensaje, el Papa dijo: cada migrante que llama a nuestra puerta es una oportunidad de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero de cada época, acogido o rechazado. Ante esta situación tuvimos la posibilidad de participar en el proyecto de los corredores humanitarios lanzado por la comunidad de Sant'Egidio junto con otros socios institucionales, estados, organizaciones internacionales, organizaciones católicas y de otras confesiones cristianas y otras religiones. Este proyecto se basa en el rechazo a seguir aceptando que miles de personas mueran en el Mediterráneo, como por ejemplo Ayub, Abdurrahman y el pequeño Adam de Sudán, que se ahogó entre el 22 y 23 de mayo del año pasado en un viaje de esperanza. Todos deberían tener el derecho de recibir el estatus de refugiado. Sin embargo, según la legislación europea, es posible que los Estados miembros expidan visados humanitarios que permiten a sus titulares entrar en el territorio del Estado en cuestión y solo en ese Estado
Una vez que se ha llegado a un acuerdo con un Estado, como ocurre actualmente con Italia, Francia y Bélgica, los refugiados son trasladados al país de acogida en condiciones seguras y legales por avión. Se trata de un proyecto que es sobre todo una iniciativa de la sociedad civil, de un movimiento católico, que implica la búsqueda de financiación sobre todo para los viajes. Nuestra familia participó en la acogida de refugiados en Bélgica. Se había llegado a un acuerdo con el gobierno belga que ha aceptado expedir 150 visados humanitarios para refugiados sirios vulnerables, fundamentalmente familias. Y una vez en Bélgica, los refugiados pueden solicitar asilo, pedir asilo, que será tramitado rápidamente por los servicios gubernamentales competentes, por lo general en 6 meses. Una especificidad del proyecto es la constitución de grupos de acogida locales que acogen y permiten la integración de los refugiados. En Lieja, en Bélgica, coordinamos la acogida de una familia siria kurda de 5 personas procedente del norte del país. Los padres, Laila y Nihad, con 3 hijos de 6, 12 y 14 años, Rahaf, Abdu y Farah. Pudieron instalarse en una vivienda proporcionada por Sant'Egidio y durante el primer año en Bélgica les acompañamos con otros voluntarios, cada uno según sus competencias. Ese acompañamiento consiste básicamente en orientarles, acompañarles en las tramitaciones administrativas de solicitud de asilo, inscripción en el registro civil de la ciudad, empadronamiento, documentación, garantizar la escolarización y la orientación de los niños según su nivel de aprendizaje, las posibilidades que ofrecen las escuelas, ofrecer una oportunidad de aprendizaje también de la lengua francesa a los padres, y esto le hicieron la madre de François y un amigo suyo, asegurar los medios de subsistencia a estas familias mientras esperan la concesión de una ayuda social, y se hizo también un llamamiento a donaciones que movilizó a muchas personas. También se trata de ofrecer actividades extracurriculares a los niños, como por ejemplo la participación en la Escuela de la Paz, dirigida por los Jóvenes por la Paz, un grupo de estudiantes entre 16 y 22 años, también acompañar a la madre Laila en las visitas y exámenes médicos necesarios para tratar sus graves trastornos epilépticos. Además de todos estos pasos, con el tiempo se crean vínculos personales, se viven momentos de fraternidad, se comparten también, por supuesto, también las dificultades y los sufrimientos. Para nuestra pareja y nuestros hijos fue una oportunidad para descubrir una nueva cultura, pero también para ver de cerca el horror de la guerra, que es la madre de todas las pobrezas. Con este acompañamiento nuestra familia se ha agrandado, se ha multiplicado, digamos, se ha duplicado, se había convertido en el doble de grande. Los horizontes que se habían ampliado, la complejidad de la vida de los refugiados se convirtió en algo tangible. Para nuestros hijos de 18 y 15 años ha sido una oportunidad también para un descubrimiento, para comprender las diferencias existentes en el mundo, y nos hemos convertido en padre y madre de una nueva familia. Esta experiencia nos ha enriquecido y nos ha invitado a profundizar en nuestra oración por la paz, destacando sin embargo 3 aspectos: la hospitalidad ante todo, la hospitalidad del buen samaritano que acoge en su vida al hombre herido al lado del camino, es la hospitalidad del posadero que lo atiende. Solos podemos resignarnos y pensar que somos impotentes ante este complejo problema de la migración, pero juntos, en comunidad, con otras hermanas y hermanos, los refugiados abandonados al borde de la carretera se pueden acoger y proteger. Esto parece un poco el encuentro de Jesús con Bartimeo en el Evangelio según San Marcos, Marcos 10. Leemos lo siguiente: Bartimeo, un ciego que pedía limosna, estaba sentado al borde del camino. Jesús escucha y responde a su llamada, lo sana y inmediatamente, nos dice el Evangelio, el hombre recibió la vista y siguió a Jesús por el camino. A partir de ahí, Bartimeo ya no está al lado del camino, sino en el camino. De hecho, ha sido reintegrado a la vida social por Jesús. Con palabras, con gestos, con la oración, con el testimonio del amor de una comunidad, se puede integrar, se puede reintegrar a los migrantes.
en nuestras sociedades mientras viven en estas periferias existenciales. Ya no se les considera como números simplemente, sino como personas que tienen su propia historia formada por alegrías, dificultades, fragilidades, potencialidades. Los migrantes tienen muchas potencialidades a su disposición a trabajar, por ejemplo, con valentía, incluso en profesiones en las que hay escasez de mano de obra en nuestros países. Y dentro de la Iglesia también son fuerzas nuevas que contribuyen a la vida de las comunidades con sus aportaciones específicas, especialmente una fe fuerte comunicativa. Segundo aspecto, la gratuidad evangélica, la del compañerismo, la gratuidad de pasar un tiempo con el otro, con alguien que quizás sea diferente. Es también la gratuidad de un servicio donde ya nada es gratis. En este mundo nada es gratis. Es la gratuidad de acompañar a la persona en su vida, tal como es. La gratuidad también permite establecer una relación de iguales, de igualdad. La gratuidad potencia la generosidad, pero sobre todo aporta paz a las relaciones. Una sociedad de derechos y deberes. La generosidad. Es cierto que el mundo de hoy es cada vez más individualista, egoísta, pero también es cierto que hay mucha generosidad en muchas personas que a veces ni siquiera saben cómo expresarla. Esta experiencia de acogida de refugiados nos ha demostrado que, una vez más, que el que pide recibe. Muchas personas han dado su tiempo, sus recursos materiales o financieros. Podemos hablar, por ejemplo, de una multiplicación de la generosidad o de un círculo virtuoso del bien. Sí, es con el amor compartido y vivido con esta débil fuerza que se puede reconstruir el tejido desgarrado de la fraternidad entre los hombres. Este proyecto de los corredores humanitarios de Sant'Egidio ha permitido la acogida de unos 5.000 refugiados, sobre todo familias vulnerables, frágiles, de sirios, afganos, eritreos y de otros países africanos. Esto puede parecer una gota de agua en comparación con los cientos de miles de personas en el exilio en el mundo, pero ante todo se trata de vidas salvadas, vidas que renacen, mujeres, hombres, jóvenes y niños que recuperan la esperanza. Más allá de estos datos, se trata también de demostrar que es posible superar los prejuicios de la acogida de los inmigrantes como algo que a menudo se ve como algo imposible. Se puede realizar gracias al acompañamiento que se realice y que se lleva a cabo. Los refugiados se integran en la sociedad del país de acogida y además se convierten ante todo en actores y participan en la acogida de otros refugiados que llegan después para temas de traducción, orientación, etc. También se trata de un proyecto replicable que se puede repetir, una experiencia pastoral que pueden repetir otras familias en las parroquias, en los movimientos de jóvenes, movimientos católicos, en colaboración con otras confesiones cristianas o con otras religiones también. La pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania demuestran que hoy en el mundo tenemos un destino común. El 27 de marzo de 2020, en la plaza de San Pedro, al comienzo de la pandemia, el Papa Francisco dijo que todos estamos en la misma barca. Este destino común, en un hogar común, podemos verlo como una oportunidad en cuanto al tema de la migración. Es una oportunidad para contribuir a la construcción de una sociedad renovada y rejuvenecida con nuevas fuerzas e ideas. San Juan Crisóstomo decía: muchas personas sospechan hoy en día de los necesitados, interrogándolos sobre su origen, su estilo de vida, su oficio, su estado de salud. Hay esclavos, fugitivos, extranjeros, hombres que han dejado su tierra para venir a nuestra ciudad. ¿Y tú te enfadas por ello? Más bien debes alegrarte, porque ellos piden tu ayuda y consideran esta ciudad como su madre. Fin de cita. Sí, las ciudades de hoy pueden ser madres
madres que acogen, protegen y que devuelven la esperanza. Y esto ocurrirá si estas ciudades están habitadas por comunidades, por familias que tienen esperanza en un mundo mejor y que, alimentadas por la oración y la escucha de la palabra de Dios, son cristianos felices, testigos de la alegría del Evangelio a través de la hospitalidad y la generosidad para con todos. Gracias. Muchísimas gracias a Isabel y François por su testimonio. Gracias por recordar la importancia de brindar las mismas atenciones y la misma acogida a todos los migrantes, independientemente de dónde procedan. Gracias por recordar la importancia de los corredores humanitarios, fundamentales para salvar la vida de miles de personas. Y gracias también por recordar los 4 verbos que el Papa Francisco ha utilizado para recordar los esfuerzos que tenemos que brindar, acoger, proteger, promover e integrar. Y gracias también por recordar el valor de la generosidad, de la gratuidad presentes en muchas personas. En nuestra experiencia aquí en Roma, solemos encontrar en las estaciones de ferrocarriles, en los comedores, en las estructuras de acogida de las muchas parroquias o comunidades religiosas o organizaciones que se ocupan de ofrecer esos servicios. Encontramos, decía, a muchas personas, muchos migrantes, refugiados que acuden aquí a Roma. Y junto con muchos de ustedes, escuchamos los deseos e intentamos hacer más gracias al sostén de las instituciones públicas e internacionales, porque lo que queremos es ofrecer una ayuda significativa para una acogida plena de estas personas. Pasamos ahora a la segunda ponencia, la segunda pareja, que son María Paula Casanova y Valerio Santoro. Se han casado en 2017, tienen 2 hijos y viven en la Patagonia Argentina. María Paula enseña teología y filosofía del cuidado en las universidades de Salta y Chubut. Valerio vive en Argentina desde hace 2015 como misionero y es responsable de la comunidad terapéutica promovida por la comunidad Papa Juan XXIII, una comunidad en la que ambos trabajan y viven. Van a hablarnos de su misión en el sector de las adicciones. Por la invitación. Gracias. Como ya nos presentaron, somos María Paula Casanova, argentina, y Valerio Santoro, italiano. Estamos casados hace 5 años y tenemos 2 hijos, Luz y Alexis. Pertenecemos a la comunidad Papa Giovanni XXIII. Vivimos en Argentina, en una comunidad terapéutica, donde desde hace 3 años compartimos la vida con hombres con problemas de adicción. Nos gustaría contar nuestra experiencia y los frutos de nuestra experiencia partiendo del encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. Nos conocimos gracias a la comunidad Papa Giovanni XXIII en el ámbito de la comunidad terapéutica. Valerio había ido a la Argentina como misionero de la comunidad y yo, oriunda de otra ciudad, fui a Puerto Madryn a dar un servicio puntual. En el Génesis leemos que no es bueno que el hombre, varón y mujer, esté solo. Se refiere a esa soledad primordial que como una sed profunda cala en el alma y que solo puede ser saciada con una ayuda adecuada. Esta soledad, esta sed profunda de relaciones verdaderas, la encontramos habitualmente en tantos que tratan de saciarla tomando el agua engañosa, que no solo no sacia la sed, sino que la hace más profunda, generando más soledad, más desamor. Con el sacramento del matrimonio, el Señor nos dio de esta agua que no solo sació nuestra sed,
sino que se convirtió en nosotros, no por nuestra fuerza, sino por su misericordia, en fuente de agua que brota para la vida eterna. Y es de esta agua que brota del sacramento del matrimonio, base de nuestra familia, que queremos dar de beber a los sedientos que Jesús nos hace encontrar, no solo por ellos, sino también por nosotros, ya que, como dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, la familia debe salir de sí en una búsqueda solidaria. Los matrimonios necesitan adquirir una clara y convencida conciencia sobre sus deberes sociales. Cuando esto sucede, el afecto que los une se llena de nueva luz. Nuestra comunidad terapéutica no es una gran estructura, sino que consiste, antes que nada, en recibir a quienes necesitan ayuda en nuestra familia. El método que seguimos para la recuperación de las adicciones es el compartir la vida directamente con ellos. Nuestra propuesta es el compartir. No brindamos una prestación. No trabajamos para sanarlos, sino porque los amamos, y porque los amamos, los sanamos. En nuestra comunidad terapéutica se vive la familia, el trabajo, la cotidianidad. La familia con sus momentos lindos y aquellos no tan lindos, pero que superan juntos las dificultades. La terapia es muy simple, la terapia de la verdad, de la responsabilidad, del compromiso consigo mismo y con los demás, del sacrificio, de la fraternidad, del sentido de pertenencia, de la alegría. La terapia del encuentro con el absoluto, que no se impone pero se respira. El compartir directo libera al adicto del ensimismamiento que lo ha llevado a aquello que lo mantiene prisionero, porque se da cuenta que también él tiene algo que dar y nos ayuda a nosotros, que también tenemos que cambiar y crecer. Nos da ejemplo Jesús, quien junto al pozo de Jacob espera de la samaritana que le dé de beber. La samaritana se entusiasma al escuchar de Jesús que Él tiene para darnos un agua que sacia para siempre la sed, y escucha con atención cuando Jesús le muestra que conoce su pasado y su presente. Jesús conoce nuestras cerradas búsquedas de sentido y se hace presente para ofrecernos su misericordia en una vida plena. Cuando los discípulos encuentran a Jesús hablando con la samaritana, se preguntaban entre sí por qué lo haría. Si estamos con Jesús sentado junto al pozo al cual va nuestro joven a beber el agua que nos sacia para ofrecerle otra agua, muchos se harán y nos harán la misma pregunta. ¿Por qué lo hacen? El no involucrarse con la periferia existencial muchas veces es un mecanismo de defensas. A veces la familia se niega a aceptar la realidad, ya sea por vergüenza, para no ser juzgado, para no sentirse frustrado como padres, ya sea porque la realidad de las adicciones sobrepasa su fuerza o las capacidades personales o familiares para hacerle frente. Por eso es necesario que nuestros pastores y agentes de pastoral sepan orientar y sostener a las familias que viven esta problemática, porque cuando un miembro de la familia es adicto, toda la familia sufre las consecuencias. Y en muchísimos casos son pesos demasiado pesados para poder cargar en la intimidad familiar. El rol de las familias en la cuestión de la adicción es fundamental, tanto para la recuperación cuanto, lamentablemente, en el origen del problema. Son tan importantes los vínculos familiares que cuando la familia no ha logrado ser lo que está llamada a ser, aunque muchas veces sea sin responsabilidad de su miembro, y por eso no sirve el sentir culpa, cuando el joven no es capaz de enfrentar lo que le pasa, recurre a esta sustancia que le permite al inicio liberarse de su peso. Muchas veces la familia genera el problema, ya sea por su ausencia, por desidia o por imposibilidad humana, porque no son capaces de vivir en plenitud la paternidad y maternidad,
porque la situación económica los apremia a trabajar todo el día, dejando a los niños a cuidado de quien pueda, por tantas otras situaciones que exceden la voluntad de quienes son protagonistas, ya sea por exceso de presencia. Cuando los padres impiden el crecimiento de los hijos, su desarrollo personal, con un amor que retiene, no deja crecer y ahoga. Por eso, en el camino de la recuperación de las adicciones, también la familia tiene que hacer un camino de cambio para identificar dónde hubo equivocaciones, para mejorar, para renacer como persona nueva junto al ser querido. La persona adicta a cualquier cosa, sea al alcohol, a las drogas, al juego de azar, al sexo, se encuentra en una condición de esclavitud. Ya no es libre de elegir, se siente obligado, no puede ver más allá. Y es de esta situación de esclavitud de donde surge el pedido de ayuda: dame de esa agua. Lo que no significa que tenga la fuerza de voluntad para iniciar un camino de liberación, pero es el inicio. Es aquí cuando pueden jugar un papel preponderante aquellos que lo rodean para ayudarlo a pasar de la angustia a la decisión de iniciar un camino de reconstrucción. La familia puede, en estos momentos, asumir un papel muy importante, aunque doloroso. Mostrarle que el camino a la recuperación es la única ayuda que le quieren brindar y que no tiene otra posibilidad en familia, porque el amor implica el poner límites y orden donde falta, no con la fuerza, sino con la firmeza necesaria y el ejemplo. En momentos así puede presentarse la duda: ¿de dónde tienes esa agua viva? ¿Eres más que nuestro padre Jacob?, decía la samaritana a Jesús. El miedo puede transformarse en pánico y desconfianza, pero es necesario dar el paso y confiar, porque aunque riesgosa, muchas veces es la única posibilidad de recuperación para aquel o aquella a quien amamos. Esta decisión es tan dolorosa que muchos padres no son capaces de hacerlo, aunque es una decisión que nace del amor, que prefiere asumir el riesgo de que el hijo rechace la ayuda y no verlo más, o peor aún, verlo drogado en la calle morir poco a poco, con la esperanza de poder recuperarlo para la vida. Es importante tener en cuenta que en la persona adicta es más fuerte la necesidad de liberarse que la fuerza de la esclavitud que lo retiene. Por eso no hay que darse por vencido y buscar la ayuda necesaria para poder ofrecerle en el momento que esté listo para recibirla. Porque el bien es más fuerte que el mal, y el hombre en su corazón siempre tiende y busca el bien. Aunque lo busque en pozos equivocados, siempre busca el bien. Por eso vale la pena, como Jesús, o mejor dicho, con Jesús, estar junto al pozo, esperando que la persona querida acepte nuestra ayuda. El grido de la persona adicta no tiene solo connotaciones sanitarias o psicosociales, sino que es de naturaleza más profunda. Es el sofocamiento de la interioridad del hombre que determina la caída en el engaño de las drogas o en aquello que lo mantiene esclavo mientras le promete la libertad. Consideramos que el problema de la droga es un problema de significados de vida. Los jóvenes llegan a la toxicodipendencia para colmar un vacío de significado. El hombre tiene necesidad de un motivo para vivir, un motivo que sea más grande de la misma vida. Por eso, la ayuda profesional, aunque en muchos casos de utilidad e incluso necesarias, no es suficiente para liberar a quienes están presos de las adicciones, ya que el principal problema es la búsqueda del sentido de la vida. Es la ayuda gratuita del otro que puede orientar su búsqueda para que pueda ser colmado. Los habitantes de Samaria llegan a conocer a Jesús, al Mesías esperado, porque creen en la palabra de la samaritana. No es la samaritana quien le cambia la vida a los habitantes de Samaria, sino que es Jesús quien lo hace, aunque se sirve de ella para darse a conocer. No somos nosotros
quienes cambiamos a quienes nos piden ayuda, sino que es Jesús quien por medio nuestro los libera de la esclavitud, devolviéndole la dignidad de hijos. Salir de la dependencia es un verdadero proceso de conversión que implica, al menos implícitamente, la relación con Dios. No es suficiente abandonarse confiadamente a una institución humana, como puede ser una comunidad terapéutica, sino que se trata del abandono interior hacia la verdad de uno mismo y por lo tanto de encontrar el sentido profundo de la existencia que en el hombre es reconocerse como hijo de Dios. Caminar al lado de quien transita el camino de la liberación de las adicciones exige un triple trabajo de crecimiento y purificación personal en relación a Dios, ya que debemos confiar plenamente en Él, que es el único que puede liberar al hombre de su sinsentido, de su soledad originaria, en relación a los hombres que muchas veces estarán cerrados y tendremos que seguir creyendo en su pertenencia fundamental a Dios y una inviolable dignidad, en relación a nosotros mismos que tenemos que tener confianza en nosotros, pero una confianza que se apoya en la fidelidad de Dios. Solo si somos libres podremos acompañar a otros en el camino de la libertad. Libertad que nunca es definitiva, sino que exige un continuo trabajo que implica el confrontarse a sí mismo continuamente con la propia verdad, porque todos los hombres compartimos la misma condición de fondo, el camino de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Por eso, el camino a recorrer junto a quien tiene problemas de adicción, es decir, junto a quien no pudo o no supo enfrentar su realidad y solo quiso evadirla recurriendo al uso de sustancias o a comportamientos dañinos, es reconocer la propia verdad, poniendo a disposición del otro la propia experiencia de vida y caminando juntos lo que queda por recorrer. El fracaso de las recaídas nos hace sentir como los apóstoles que viven la cruz de Cristo como un fracaso. Nosotros esperábamos, decían los que se marchaban a Emaús. Otros volvieron a la cotidianidad de antes de conocer a Jesús, a pescar, pero el aparente fracaso de Jesús en la cruz se transforma en victoria con la resurrección. Cuando perdemos la pelea contra las adicciones y la muerte nos arrebata la vida de quienes queremos y a quienes acompañamos en el intento de salvarse, la tentación de desánimo es muy grande. Solo la confianza en aquel que sabe hacer nuevas todas las cosas y la esperanza de que con ese abrazo definitivo se quiebren para siempre las cadenas que no logramos romper, nos da la fuerza para seguir comprometidos en la lucha contra el flagelo de las adicciones, compartiendo de esa agua viva que nos permite vivir la vida verdadera. Tengo sed, dice Jesús en la cruz. La Madre Teresa entendió que en los pobres es en quienes Jesús quiere ser saciado. También nosotros queremos calmar la sed de Jesús en los hermanos que tienen sed de vida, con esta misma agua que brota del sacramento del matrimonio para la vida eterna. Pero no queremos pararnos ahí. Queremos que cada uno que tome de esta agua pueda también hacer experiencia de Jesús, de manera tal que también ellas puedan decir, como los samaritanos, ya no creemos por tus palabras, sino que también nosotros hemos visto y creído. Muchas gracias. Gracias. Gracias a María Paula y a Valerio, que con su comprensible emoción han destacado que el camino para librarse de las adicciones parte de las relaciones con nosotros mismos, con la familia, con Dios. Han destacado que no es suficiente
el apoyo solo terapéutico para reconstruirse tras una adicción, recordando que es fundamental descubrir el sentido profundo de la existencia y de la vida de las familias que se han visto arrolladas por este tipo de situaciones, se ven obligadas a realizar un cambio, identificar los errores, mejorar para renacer como personas nuevas, como personas amadas. Pasamos ahora a la última ponencia, al último testimonio, cuyo título es Cuando existe la violencia en la familia. Cuando hay violencia. Los ponentes son Christaura Welland y Michael Akong, de Estados Unidos. Christaura es una psicóloga católica especializada en el tratamiento y prevención de la violencia doméstica. Su marido Michael, llevan 30 años casados, ha sido investigador en bioquímica y lleva unos años ocupándose de la organización técnica, informática y logística de los cursos que realizan. Son además fundadores de Pax in Familia, una organización católica internacional de promoción de la paz y prevención de los abusos en las familias. Cuando hay violencia en una familia, bueno, se dan casos de violencia. Si un amigo sufre un abuso, me parece algo insoportable. Basta. El Papa Francisco, el día 1 de enero de este año, dijo lo siguiente: ¿cuánta violencia contra las mujeres? Basta. Herir a una mujer es un insulto contra Dios. Nuestra humanidad procede de la mujer. Y el Papa Francisco, contra la violencia doméstica, en febrero de 2021, dijo lo siguiente: mujeres que sufren violencia psicológica, verbal, física, sexual. El número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Invoquemos al Espíritu Santo. Este es Michael Akong. Es el informe Michael Akong. Hoy estamos hablando de el preocupante incremento de la violencia familiar, de la violencia doméstica, sobre todo durante la pandemia y a lo largo de estos últimos 3 años. Tenemos a Christaura Welland, 25 años de experiencia en este tema de violencia doméstica y catequista desde hace 50 años. Doctora Welland, ¿nos puede decir qué representa la violencia doméstica y también en las familias católicas? Michael, es un placer hablar contigo hoy y que me entrevistes tú hoy aquí. Es un placer poder hablarles de este tema aquí.
a ustedes. El problema de la violencia doméstica es una pandemia, tiene proporciones pandémicas. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a una mujer de cada 3. El 30% de las mujeres vivirán un caso de violencia durante sus vidas. La violencia es tremenda, es muy dañina y a veces provoca incluso la muerte. Osinachi Nazukuchu era una cantante nigeriana de gospel que fue asesinada por su marido en abril de 2022. El pastor les convenció a no separarse, les convenció a que era ella que perdonara a su marido por la violencia, y ahora igual tenemos que hacer una pausa, un momento de silencio para recordar a todas esas mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia doméstica, la violencia de género. Pero las familias católicas, aunque se vean afectadas por esta pandemia de la misma manera, no las familias católicas, no es así. Los estudios demuestran que la violencia existe también en las familias católicas, lamentablemente, al igual que en las demás, y también entre los adolescentes, los jóvenes, las primeras relaciones y las familias y mujeres católicas. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a violencia doméstica? En el 2020, 500 millones de mujeres católicas tenían más de 15 años. Y si aplicamos el promedio de violencia doméstica a este 30%, eso significa que 150 millones de mujeres católicas han sufrido una violencia física o psíquica por lo menos una vez. Si fuera menos, considerando que podría ser menos porque no tenemos datos sobre violencia doméstica entre los católicos, esto nos llevaría a tener más de 125 millones de mujeres que sufren violencia doméstica. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto en la violencia de género. Sí, el coronavirus ha incrementado la violencia doméstica a nivel mundial. Ha habido más estrés a nivel emotivo, familiar, económico, a nivel de empleo, alcohol, abuso de alcohol, uso de armas también, y por tanto todo ello ha incrementado la violencia doméstica. ¿Podrías hablarnos mejor de la violencia doméstica? ¿Qué es exactamente? Bien, pues es una conducta de una pareja o expareja, hombre o mujer, que provoca daños y puede incluir agresión física, sexual, abuso psicológico, abuso económico y conductas violentas en general. Todas las mujeres se encuentran en situación de riesgo. La violencia puede ocurrir a cualquier mujer en cualquier país, independientemente de la cultura, religión o estatus económico. Las mujeres tienen menos derechos de igualdad en algunos países y ahí en esos países hay más casos de violencia. Y Jesús y la Iglesia, ¿qué han dicho sobre el matrimonio? El catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el designio de Dios, el plan de Dios para con el matrimonio? Es una comunión de vida y de amor. Y parece que la violencia doméstica va en contra de estos planes de Dios. Y como agentes de pastoral, ¿cómo podemos encarar este problema tan amplio? Bien, nosotros usamos el enfoque See, Judge, Act. Mira, juzga y actúa. ¿Cuáles son los hechos de violencia doméstica a nivel mundial, incluidas las familias católicas? Bien, luego juzgar, intentar entender, discernir o juzgar. ¿Cómo podemos entender mejor la violencia doméstica y aplicar la doctrina social de la Iglesia? Tercero, actuar. ¿Qué debemos hacer para encarar ahora y que nunca, ahora, cómo podemos solucionar estas situaciones? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Acta, parte 2. Actuar, parte 2. ¿Qué podemos hacer para encarar las raíces mismas de la violencia, entender qué conlleva la violencia y prevenirla? Así que como agentes de pastoral, ¿qué nos puede indicar algunas señales que pueden indicar que hay violencia en la familia? Los agentes de pastoral tienen que entender si la mujer se calla cuando está delante su pareja,
si tiene algún moratón, si siempre va con manga larga o igual llega llorando a la iglesia. Puede darse cuenta si el marido tiene actitudes de control, actitudes abusivas, si los hijos, por ejemplo, no van al colegio. Luego también hay varios factores de riesgo, como por ejemplo el abuso de alcohol. En más del 50% de los casos el alcohol siempre está presente en los casos de violencia doméstica. ¿Nos puede decir, por favor, cuáles son los efectos en las mujeres de esta violencia doméstica? A ver, un momento, disculpen. Me he perdido, dice la oradora. Un momento. Efectos de la violencia en las mujeres pueden ser muerte, daños sexuales o físicos, discapacidad, condiciones de salud crónicas, aborto, depresión, trastorno de estrés postraumático, conductas suicidas, incapacidad de parentalidad eficaz. Efectos sociales de la violencia doméstica. La violencia doméstica pone a las mujeres y niños en situación de riesgo, de más riesgo en cuanto a pobreza, sinhogarismo, explotación sexual, tráfico de mujeres, enfermedades mortales como el SIDA. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Ver la violencia afecta a los niños. Los niños que ven violencia se ven afectados. Por supuesto que la exposición a la violencia tiene un efecto terrible en los niños. Mucho cuidado con los niños porque necesitan mucho amor y mucha seguridad. Y no deben ver este tipo de episodios de violencia, el terror, tristeza, el sentirse desamparados, impotentes. Son las consecuencias emotivas que pueden sufrir los niños. Los niños ven, los niños entienden y luego repiten los modelos de los padres además, y esto por lo tanto tendrá un impacto en sus vidas también cuando serán adultos, y esto se transmite de una generación a otra. Se irá repitiendo la violencia, los abusos de una generación a otra. La violencia es un gran problema también en las familias católicas y el magisterio de la Iglesia. ¿Cómo nos puede orientar para dar una respuesta pastoral? San Juan Pablo II nos ha enseñado el amor y la igualdad en su documento en su disertación Famaris Consortio. Nos dice que el amor es la clave, y en Amoris Dignitatis nos enseña que la mujer y el hombre son iguales ante Dios. Y la doctrina sobre la mujer ha cambiado la historia, porque hasta aquel entonces la mujer era de segunda división, para así decirlo. La mujer antes de Cristo ha cambiado completamente. Jesús ha dado dignidad a la mujer y la ha puesto al mismo nivel que el hombre, y esto hasta en aquel entonces existe. Ambos son imagen, han sido hechos a imagen de Dios. Y Jesús nos ha demostrado amor para con las mujeres. Conocemos todos perfectamente la parábola del buen samaritano en el Evangelio de Lucas, lo hemos escuchado muchas veces. Pero si la persona que sufrió esta violencia en la parábola hubiese sido una mujer, pues Jesús habría actuado de la misma manera, sin duda alguna. En Amoris Laetitia, el Papa Francisco nos habla claramente de la violencia contra las mujeres, de las costumbres inaceptables que hay que eliminar, la violencia verbal, física, sexual, que las mujeres sufren en muchos matrimonios, está en contra de la naturaleza misma de la unión conyugal.
Jesús dijo, a mí me lo habéis hecho, lo que habéis hecho al hermano más pequeño. Y el Papa Francisco nos dice que si vamos a las periferias vemos a Jesús. Jesús está ahí en el corazón de nuestros hermanos y hermanas, en sus carnes heridas, en su desolación profunda, en sus dolores. La doctrina social de la Iglesia y la violencia doméstica durante 2000 años. La Iglesia nos ha enseñado a ocuparnos de los pobres, de los enfermos, de los oprimidos, pero no tenemos que olvidar a los más pobres, a los más abandonados. Los que sufren violencia doméstica a menudo forman parte de este grupo de personas. Tenemos que ignorar o minimizar la violencia doméstica. ¿Acaso tenemos que preocuparnos de estos 125 millones de mujeres católicas y de sus familias? ¿Existe una forma para integrar los conocimientos sobre violencia doméstica con la doctrina social de la Iglesia, integrar también los documentos pastorales? Sí, podemos hacerlo. Pues ¿qué vamos a hacer entonces? El caso es que cada uno tiene su papel: sacerdotes, obispos, seminaristas religiosos, ministros de la vida familiar, educadores, catequistas, padres, jóvenes. Cada uno desempeña un papel. La Conferencia de Obispos Católicos de Sudáfrica, con su comisión Paz y Justicia y Paz, escribió una carta en junio de 2020. Nosotros, como Iglesia, hemos contribuido a esta plaga con nuestro silencio y, por tanto, pedimos perdón por ello. En la preparación del Sínodo de 2003, la investigación de los Catholic Charities and Catholics for Family Peace en Estados Unidos demuestran que hoy, al igual que en el pasado, el sacerdote es la primera persona a la que se dirigen las víctimas de violencia doméstica, y a menudo los sacerdotes lamentablemente no saben cómo actuar, no saben encarar estas situaciones, no saben cómo solucionar estos problemas. Algunos primeros pasos para todos nosotros. Hay que educar sobre el tema de la violencia doméstica, incluido el magisterio. Así que escuchen, traten de implicarse, conozcan los recursos locales, respondan y acompañen siempre con amor, con el amor de Jesús. Compartan sus conocimientos, ayudar a prevenir la violencia en las casas y en las escuelas católicas. Del marco 2021 de la pastoral USCCB, escribir una respuesta sobre violencia doméstica, educar a los fieles sobre la dignidad de toda persona hecha imagen y semejanza de Dios. Hay que recordar que quienes abusan, quienes cometen actos violentos también deben ser ayudados, y sobre todo anímense, adelante, brinden un apoyo a las personas que sufren violencia. Y tener un plan para intervenir es algo importante, pero existe un plan para prevenir la violencia doméstica. Prevenir la violencia y promover la igualdad son las prioridades de la Organización Mundial de la Salud. Bien, aquí vemos algunas estrategias de prevención, como por ejemplo usar prácticas basadas en la investigación sobre estrategias de prevención de violencia. También podemos transmitir la riqueza de la fe y de la espiritualidad en esta enseñanza. También podemos evitar la violencia y el abuso de los jóvenes, tratar de prevenirla, organizando mejor también una respuesta pastoral desde arriba o desde abajo. ¿Con qué enfoque? Los colaboradores a nivel de base, en el terreno, los conocemos a través de Jean-Emmanuel Ngambo de Camerún, Alfredo Marina Dávila de Ecuador y otros colegas que están aquí con nosotros de estas asociaciones presentes en el terreno. El enfoque también de arriba a abajo es muy importante. Hay que reconocer la importancia vital a largo plazo de las intervenciones, y los gobiernos, por ejemplo, desempeñan un papel muy importante, al igual que la Iglesia, el Vaticano, las conferencias episcopales, las diócesis. Si tú pudieras hablar con el Santo Padre sobre este problema, ¿qué le pedirías? ¿Qué más le pedirías? Ante todo, que le daría las gracias a Francisco en nombre de todas las niñas y mujeres por su magisterio, por su preocupación paterna,
por todos, y le pediría que cree una comisión en el Vaticano que lleve a cabo estudios más profundizados para educar a los religiosos, al clero y a los laicos sobre una respuesta eficaz y pastoral ante la violencia doméstica, que se establezcan también estrategias de prevención en todas las iglesias y también extender todo esto a todas las diócesis y parroquias a nivel mundial. Y pedimos la intercesión de la Santa Familia, Jesús, María y San José. Escuchen nuestras plegarias. Gracias, doctora Welland, por su experiencia, con tanta sensibilidad y conocimiento. Gracias por su atención. Bien, yo soy Michael Conga, les saludo y pedimos a Dios paz y amor para todas las familias del mundo que se ven afligidas por este problema de la violencia doméstica. Bien, somos todos conscientes, lamentablemente, de cuán presentes están estos fenómenos y los efectos devastadores de estos eventos en las familias, en los hijos sobre todo, y por tanto esto, como hemos visto, también atañe a las familias católicas porque se pueden ver interesadas por casos de violencia y también porque pueden y deben apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género. Gracias a todos, gracias a los que se han conectado en streaming, gracias a nuestros ponentes por los testimonios tan ricos, por las reflexiones que nos han brindado. Alabado sea Dios por la esperanza y por los dones que estamos compartiendo.